disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. El viernes, Cassie fue interrogada por última vez por los abogados defensores de Diddy. Cada vez quedó más claro que intentaban convencer al jurado de que Cassie había participado en las sesiones de forma voluntaria y que Diddy no la había obligado. El juicio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y Cassie dedicó los primeros minutos a contar cómo había dejado las drogas. Describió que estuvo 45 días en una clínica de rehabilitación y que desde entonces ha tenido que tomar medicación de forma regular. A continuación, el juicio se interrumpió durante unos minutos antes de que la abogada de Diddy pudiera continuar con el interrogatorio. Mostró mensajes de texto de Cassie de 2010 en los que decía que quería hablar con Diddy, y Cassie explicó que en ese momento quería decirle que ya no quería participar en los freak-offs y que tenía miedo de cómo reaccionaría él. A continuación, la abogada mostró mensajes posteriores en los que la propia Cassie proponía una sesión con una mujer, a lo que incluso Diddy reaccionó con sorpresa. Luego se habló de la reunión de 2018, en la que Diddy se encontró con Cassie en un restaurante y supuestamente la llevó a su casa para abusar de ella. Cassie declaró que Diddy ya se había comportado de forma extraña en el restaurante, a lo que la abogada le preguntó si creía que el comportamiento de Diddy estaba relacionado con su trastorno bipolar, y Cassie respondió con un claro sí. Así se hizo público por primera vez que Diddy aparentemente padece un trastorno bipolar, lo que, por supuesto, juega a favor de la defensa, ya que podrían argumentar que Diddy no era responsable de sus actos en ese momento. La abogada le preguntó a Cassie si había seguido viéndose con Diddy a pesar de la supuesta agresión. Cassie respondió que sí. A continuación, la abogada se centró en las contradicciones en las declaraciones de Cassie, ya que inicialmente había afirmado que el incidente había tenido lugar en septiembre, pero poco después declaró que había sido en agosto. Además, la abogada mostró un mensaje de texto que Cassie había enviado a Diddy un día después del supuesto incidente, en el que le enviaba un corazón. Diddy respondió al mensaje con las siguientes palabras: «Sé que le estoy haciendo daño, pero ayer ni siquiera me di cuenta de que no la estaba excitando. He fallado». A continuación, la abogada le preguntó a Cassie si, a pesar de todo, había seguido viéndose con Diddy durante años después del incidente porque no podía controlar sus sentimientos, lo que Cassie confirmó. Cuando le preguntaron si odiaba a Diddy, Cassie respondió con un rotundo no. Y cuando le preguntaron si todavía lo amaba, dijo: «Siento amor por el pasado y por lo que una vez fue». Tras estas declaraciones, Diddy se relajó un poco en el tribunal. Incluso susurró de vez en cuando con sus abogados, que luego mencionaron el 27 de septiembre de 2018, es decir, aproximadamente un mes después de que Diddy supuestamente abusara de ella. Cassie confirmó que ese día mantuvo relaciones sexuales consentidas con Diddy. En ese momento ya estaba con su actual marido, que incluso intentó contactar con ella por FaceTime mientras Cassie estaba, en pleno acto con Diddy. Cassie también confirmó que, tras el encuentro, dijo que había pasado una noche estupenda con Diddy. A las 12:40 hubo una pausa para comer, antes de que continuara el interrogatorio y la abogada de Diddy le dijera a Cassie que lo peor ya había pasado y pasara a una serie de mensajes entre Diddy y ella de 2019. El 22 de marzo de ese año, Diddy felicitó a Cassie por su embarazo de su actual marido. Él escribió: «Enhorabuena, serás una madre maravillosa. Que Dios te bendiga. Te envío luz y amor. ¿Qué diferencia hace un año? Me alegro mucho por usted. Que tenga un día bendecido». Continuó escribiendo: «Espero que algún día pueda perdonarme. Nos pasamos de la raya. Tenemos mucha suerte de seguir vivos. Se merece el mundo. Me alegro de que haya encontrado a alguien que la quiera y la respete». Cuando la abogada le preguntó qué quería decir Diddy con «nos pasamos de la raya», Cassie respondió: «Salíamos mucho de fiesta». La abogada de Diddy sacó entonces un último mensaje de 2012, en el que Diddy le escribía a Cassie en marzo: «¿Queremos tener nuestro último freak off esta noche?». A continuación, se le pidió a Cassie que leyera en voz alta su respuesta al mensaje, y ella leyó lo que había escrito: «No quiero que sea nuestra última locura, sino la primera vez en el resto de nuestras vidas». Con esto, la abogada de Diddy puso fin al interrogatorio. Pero antes de que Cassie pudiera abandonar el estrado, tuvo que responder a algunas preguntas más de la fiscal antes de que la defensa de Diddy pudiera intervenir por última vez. La fiscal comenzó haciendo las mismas preguntas que antes, a las que Cassie volvió a responder casi igual.
Luego volvió a mencionar el incidente en el que Didi supuestamente abusó de ella y le preguntó a Cassie si hoy también estaba segura de que Didi había cometido ese acto, a lo que Cassie respondió con un claro no. A continuación, quiso saber si Cassie realmente había mantenido relaciones sexuales consentidas con Didi solo unas semanas después del delito, lo que Cassie volvió a confirmar. Cuando se le preguntó si Didi la había golpeado durante las sesiones, Cassie rompió a llorar y dijo, sí. Para no estresar más a Cassie, la fiscal puso fin a su interrogatorio, de modo que los abogados de Didi pudieron formular sus últimas preguntas. Para terminar, quisieron saber si Cassie había conocido a gente del mundo del espectáculo a través de Didi, si la habían invitado a galas y si había trabajado con estrellas como Kid Cudi, Rick Ross o Nicki Minaj. Cassie lo confirmó todo y luego contó que cree que Didi a veces tenía lo que se conoce como lagunas mentales, es decir, momentos en los que luego no recordaba lo que había hecho. Luego se volvió a hablar de la noche en el hotel y se le preguntó a Cassie si esa noche solo había una pequeña sesión prevista, a lo que ella respondió que la sesión estaba prevista en realidad desde las 20 horas hasta las 4 horas de la madrugada. Además, reveló que actualmente se encuentra en un litigio con el hotel y que podría esperar una indemnización de $10 millones. Cuando se le preguntó si también tenía un interés económico en el resultado del juicio, Cassie respondió con rotundidad, por supuesto que no. Con estas palabras, Cassie fue liberada del estrado tras 4 días y en avanzado estado de gestación. Según los medios de comunicación, dará a luz a su tercer hijo esta semana y realmente espero que ahora pueda por fin encontrar la paz y vivir su nueva vida. Hacia las 16 horas, la agente especial Jasmine Binder fue llamada al estrado. Ella había registrado la habitación de hotel de Didi el 16 de septiembre de 2024 a las 23:30 horas, poco después de su detención. Tomó fotos de las pruebas incautadas que luego presentó ante el tribunal. Según su declaración y las fotos, se incautaron los siguientes objetos: una bolsa y 2 botellas de gel, varios dispositivos de iluminación, un disco duro externo, 5 botellas de aceite para bebés, una bolsa de MDMA y $9,000 en efectivo, que presentó como prueba ante el tribunal. Con ello, la presentación de pruebas concluyó oficialmente al poco tiempo. A continuación, se llamó al estrado a Dawn Richard, antigua miembro del grupo femenino de Didi en aquella época, Danity Kane. Ella había demandado a Didi el año pasado y afirmaba que él la había manoseado, agredido, encerrado e incluso amenazado de muerte cuando intentó ayudar a Cassie. En el tribunal, contó varias situaciones en las que había visto a Didi agredir a Cassie. Un incidente ocurrido en 2009 le había impactado especialmente. Dijo que Didi golpeó a Cassie en la cabeza con una sartén llena de huevos revueltos y que Cassie cayó al suelo y se acurrucó en posición fetal para protegerse la cabeza. Pero Didi siguió pateándola y golpeándola. Ella declaró ante el tribunal que él la agarró por el cuello y la arrastró por las escaleras hasta el primer piso. Entonces oí romper cristales. Temía por ella. Tenía miedo de hacer cualquier cosa. Admitió que no intervino ni llamó a la policía y explicó: nunca había visto algo así y yo misma tenía miedo. El juicio terminó alrededor de las 17 horas hora local y se reanudó ayer lunes, una hora antes de lo habitual, a las 10 horas hora local. Por supuesto, les mantendré informados sobre cualquier novedad, así que no olviden suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.